de la República del Ecuador y presidente de la Organización Latinoamericana de Entes de Fiscalización, al señor Terence November, presidente de la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, a la señora Yoconda Torres de Bianchini, Contralora General de la República de Panamá, quien tuvo que retirarse y está el subcontralor en su representación, al compañero y camarada Fernando Soto Roja, presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, a la doctora Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela y presidenta del Consejo Moral Republicano, el señor Armando Guedes, subcontralor de la República Bolivariana de Venezuela, a los excelentísimos embajadores, amigos acreditados en Venezuela que están presentes en el acto, al presidente del Parlamento Latinoamericano, el diputado Rodrigo Cabezas, y a nuestro embajador, apreciado amigo, el doctor Roy Charlton, embajador ante la OEA de nuestra República, al doctor José Vicente Rangel, y a todos los servidores públicos presentes en este evento, y especialmente a ustedes, autoridades de control fiscal de 21 países de nuestra América Latina y el Caribe, que están hoy representados en este evento, esta 21 asamblea de la organización a la cual ustedes pertenecen, y que queremos agradecer en nombre de nuestro gobierno, del gobierno del presidente Chávez, de nuestro pueblo, haber escogido, como escogieron hace 21 años para fundar la organización, a este hermoso pueblo venezolano que hoy lucha, que hoy combate por la plena restitución de sus poderes, y uno de esos poderes efectivamente es el poder moral. Tener la capacidad de generar una cultura política que nos permita construir una patria donde podamos vivir todos con dignidad y con justicia. Primero, es necesario, más allá de todas las discusiones que ustedes van a dar y que son ustedes los especialistas, además los llamados a controlarnos a nosotros los que ejercemos la administración pública, los que tomamos decisiones en materia administrativa, yo quiero, sin embargo, centrar las breves palabras que como saludo a esta reunión se me ha pedido dar y que en nombre de nuestro gobierno damos, rescatar algo que es vital para la lucha contra la corrupción. Así como es vital el control fiscal, la legislación que se ha desarrollado para controlar, creemos que esta no puede estar desligada de algo que es esencial y que son los valores éticos que guían a una sociedad. Y por eso quiero aquí rescatar y reivindicar la importancia histórica del proceso de la Revolución Bolivariana que se lleva adelante en Venezuela, que protagoniza el pueblo venezolano bajo el liderazgo del comandante presidente Hugo Chávez. Parte importante de una transformación revolucionaria es romper sustantivamente con los valores, o más bien con los antivalores y la contracultura que generó un modelo de pacto político y económico de las élites en nuestro país, aprovechándose en la renta petrolera como un instrumento para el enriquecimiento de una clase social en desmedro de la gran mayoría de la población venezolana. Ese es el primer combate que está dando el pueblo venezolano hoy contra la corrupción. Desmontar un sistema de antivalores y un sistema institucional que favorece la acumulación del capital, la apropiación indebida, no solo por vía de la corrupción administrativa, sino por la vía de la apropiación indebida de los recursos que le pertenecen a todos los venezolanos. Es importante entonces, para atesorar la lucha contra la corrupción, establecer una relación entre una ética, la que estamos construyendo en Venezuela, una ética que además tiene un sustento en el pensamiento y en la prédica de nuestro padre libertador Simón Bolívar, como lo veremos en algunas citas que vamos a realizar. Esa relación ética entre la gestión pública y el control fiscal es indispensable. Es indispensable que los preceptos, las normas de conducta, las prácticas de todos los servidores públicos y también de los líderes del sector privado sean referentes para construir una nueva conducta ética y moral en la sociedad.
nosotros consideramos importante y ha sido una de los elementos que más reconoce al pueblo venezolano al presidente Hugo Chávez, empezar por combatir la corrupción política, que es la que abre la puerta a la corrupción administrativa. Porque no solo se es corrupto cuando se incumplen los procedimientos para la administración sana de los recursos del pueblo, o cuando de manera abierta se incurre en delitos de apropiación indebida de los bienes que son del pueblo. Se es corrupto también cuando se traiciona el mandato de un pueblo. Se es corrupto cuando se convierten los partidos políticos en franquicias para ser vendidas a grupos económicos. Se es corrupto cuando se propone un programa de gobierno y se proponen unas ofertas electorales y luego se termina haciendo totalmente lo contrario a lo que se ofreció a un pueblo. Esa es la puerta, la corrupción política es la puerta hacia la corrupción administrativa. Y por eso el gran combate que con su práctica y con su ética permanente el presidente de la República Bolivariana Venezolana ha hecho es el ser leal al mandato de un pueblo. Inicio de una acción transparente en la gestión pública. Cumplir lo que se prometió. Servir a quienes nos eligieron o a quienes eligieron a quienes nos designan, a quienes somos de carácter de designación, cumplir a ese mandato y no terminar sirviendo a otros intereses distintos que no sea el interés de la mayoría que nos eligió, que nos designó. Esa es parte de la gran batalla que estamos dando en Venezuela. Y se corresponde con el mandato que nuestra Constitución establece al dejar muy claro que la democracia en Venezuela es una democracia participativa y protagónica, que los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ellos están sometidos. No hay delegación ilimitada del poder en Venezuela. El pueblo siempre preserva, como lo manda la Constitución, la soberanía. Y esto es un elemento importante para la lucha contra la corrupción. Porque el funcionario que se sabe en la posibilidad de ser revocado, de ser sancionado, de ser interpelado permanentemente por el pueblo, cada día más tendrá que medir su conducta ética respecto a la administración de los recursos. Es indispensable relacionar entonces la gestión pública y el Sistema Nacional de Control Fiscal con las tareas vinculadas a la lucha por la independencia nacional y la edificación de la patria socialista, como motores morales y educativos del Estado revolucionario en construcción, en el marco de la consolidación y profundización del Estado democrático, social, de derecho y de justicia que consagra nuestra Constitución. Sin independencia política de un Estado es imposible pensar la lucha contra la corrupción, porque los primeros corruptores son las grandes transnacionales que le imponen a los gobiernos contratos, formas y prácticas que corrompen funcionarios. Y solo eso se puede combatir cuando un gobierno es independiente de cualquier forma de dominación política de grupos económicos internos o externos. Y eso es uno de los grandes avances que ha logrado el Estado revolucionario, ser independiente. Y más que el Estado, el gran logro del pueblo venezolano en estos últimos 12 años, tener un gobierno independiente de cualquier forma de dominación. Hoy en Venezuela gobierna el presidente de la República electo por los venezolanos. Antes a los presidentes electos por el pueblo venezolano, desde el primer día ya eran gobernados por los factores económicos internos y externos. Es allí un gran salto cualitativo en la lucha contra la corrupción y por la transparencia. La materialización o concreción de estos valores, de estos códigos éticos e ideológicos, son los que garantizan los demás derechos fundamentales, el derecho a la vida, a la cultura, a la educación, a la justicia social, a la igualdad, como lo establece nuestra Constitución, con especial énfasis y con especial consideración a los sectores sociales que históricamente fueron excluidos, atropellados, explotados y víctimas precisamente de la expoliación de sus recursos, sometidos a la más atroz miseria. También consideramos que no es posible la construcción de un sistema de lucha contra la corrupción
sino se da en el marco de un proceso de integración de nuestra América, de un proceso de integración basado en valores, en principios, en conductas éticas. Y por eso celebramos con mucho entusiasmo esta reunión de integración de todos los países de América Latina y el Caribe en esta organización y en este encuentro que se está dando. Para nosotros, la lucha contra la corrupción, y al final voy a terminar un caso que directamente nos ocupa en este momento, a propósito de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pasa por una lucha sin duda alguna por la democratización y por la restitución de la autonomía de los organismos del sistema internacional del cual somos parte. No pueden seguir siendo los organismos internacionales un instrumento para castigar a los países que no se establecen dentro de la visión de un mundo unipolar dirigido por los Estados Unidos. El imperialismo global, hoy, en su fase depredadora más feroz, como nunca antes se había conocido un imperio alguno, en búsqueda como aves de rapiñas de fuente de energía por todo el mundo, está desmantelando los principios éticos que sustentan el sistema internacional y colocando a los organismos internacionales de cualquier índole en función de la agresión contra la soberanía de los pueblos. Venezuela y el presidente Hugo Chávez, como bien es sabido, han sido un puntal de lanza en esta denuncia, en la denuncia de la utilización de los organismos internacionales como instrumentos para atacar la soberanía de los pueblos, además en desmérito de los valores que supone un sistema internacional, porque se aplica un doble rasero de manera descarada a unos países con toda la fuerza, independientemente de que sean culpables o inocentes, y a algunos gobiernos que sí son deliberadamente culpables, ni con el pétalo de una rosa, como decimos por acá. Esta enunciación y materialización de valores y principios presentes en nuestra Constitución y en nuestro proyecto estratégico nacional se transforman necesariamente en máximas de conducta práctica